uno tiene que ver con la ley esta que la Asamblea ha pasado y que se supone que con ella los GATS van a tener directamente sus ingresos, sus pagos, y no para que estén atrasados como con 4.500 millones de dólares. Pero el Ejecutivo ha dicho que no hay cómo, que ellos son los que disciernen. Sería justo de un lado que así fuera, que se pasara directamente, porque de esa manera no hay demora. Incluso si pensamos que podría haber un rival político, lo aguantas y no. Pero Henry, tú estuviste en la Asamblea. Andrea, tú que mueves mucho, ¿qué nos puedes decir de ese tema, por favor? ¿Qué dices tú, Andrea? Ladies first, me pone. Mira, ¿sabes qué? Yo escuché un proyecto que me llamó mucho la atención en campaña y se llamaba el proyecto Manavita, no me acuerdo específicamente el nombre, pero llevaba Manavita en el nombre y hablaba de eso, de darle directamente apenas generan. Y justamente el problema ahí era, o la preocupación, era que tan muñequeo político eso se puede convertir como tú dices. Y al final del día no terminaba habiendo ese flujo de dinero que necesitas para poder ejecutar de todas maneras las obras. Ahora, habían personas que decían, bueno, con una fiscalización brutal de cada uno de esos dólares se puede hacer, pero te toca tener un control súper fuerte en cada una de los, prefecturas o alcaldías. Por otro lado, el tema de pagar con bonos para mí es muy preocupante porque puede realmente tambalear el tema del dólar, al igual que el aumento del ISD, que nos enteramos la otra vez del tema, que no había sido en la Asamblea, pero por si acaso, así vino el proyecto de ley económica. Entonces, eso. ¿Qué dice don Henry? Buenos días, un gusto como siempre compartir con ustedes, amigos del panel de diálogo. Saludo a todos los oyentes y seguidores de Radio I-99. Es una ley justa e inviable en la práctica. Y les quiero explicar por qué. Y eso que creo que más tarde viene el maestro Fausto Ortiz a las 12. Sí. Creo que va a dar cátedra sobre ese asunto. Se lo hizo una persona formada en el ámbito municipal. No sé. Soy autonomista, creo en la descentralización y la he defendido desde la Municipalidad de Guayaquil y cuando fui parlamentario. Este proyecto que fue aprobado esta semana iba concatenado con algo que ya se aprobó y que está por demás dentro del marco legal, que es el tema, no sé si ustedes se acuerdan, de la devolución del IVA. Sí, señor. ¿Por qué quiero separar los proyectos? En el tema del IVA, el IVA de la plata que ya estaba en los municipios y que ya estaba en la prefectura, ya estaba en sus cuentas cuando compraban un carro, compraban un Vitara, resulta ser que le retenían el IVA y los gobiernos, en plural, no uno en específico, se lo devolvía tarde, mal o nunca. Entonces se presentaron estos proyectos, el del IVA se aprobó primero y desde ese momento que se aprobó hace 1 año y medio, todos se retienen, lo cual me parece que es lógico, porque esa plata ya la tienen los municipios en sus cuentas. ¿Sí ve cómo hago la digresión? Sí, me parece bien. Y ahora en este proyecto, inclusive se precisa con mucha claridad el manejo de ese IVA propio que ya le pertenece a los municipios. Segundo, ahora vamos al tema de fondo. ¿Qué es lo que establece la Constitución? La Constitución establece, y eso no es una dádiva de los gobiernos, que los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, tienen que participar de las rentas del Estado. El Estado es el todo, del cual el gobierno central es una parte. La ley del COTAT, que rija a los municipios, la definió ¿en qué? En el 10% de los ingresos no permanentes, que son los petroleros, cada vez menores. Sí, señor. Y el 21% de los ingresos permanentes, que son los tributarios, que son los fijos. Más o menos 16.000, 17.000 millones de dólares al año es lo que generan los tributos, que es la fuente principal de recursos del Estado. Pues bien, ¿qué es lo lógico? Lo que acaba de decir Andrea. No puede venir el centralismo, no puede venir un ministro de finanzas que la plata que le corresponde distraerla, o la plata ya asignada, como sucedió hace muchos años, décadas pasadas, décadas de las dictaduras, plata que ya estaba en las cuentas, se las quitaban por rivalidad política, o resulta ser que a todo el mundo le dan menos al alcalde que me criticó el 9 de octubre, o el alcalde que me criticó en las fiestas del 6 de diciembre, por un ejemplo, porque eso pasaba antes, o al revés. Aquí el maestro que me dio ciencia de Estado. ¿Qué pasaba hace muchos años? Cuando un alcalde se portaba bien, venía un presidente y ahí se le entregaba un cheque adicional. Claro. Adicional, las famosas partidas extrapresupuestarias.
Estamos porque este se porta bien, porque este no me critica. Eso desapareció. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que haya normas que pongan que los recursos son predecibles, entre otras cosas. ¿Cuál es el problema? Y donde yo lo veo que es inviable. Y yo entiendo la política, nunca me ha gustado el populismo, no lo he practicado. Yo entiendo que se diga que el ministro no me da. El problema es que no hay. ¿Y por qué no hay, entre otras cosas? Veo que en el proyecto se pone que hasta el 5 de cada mes tienes que entregar todo. Yo no creo que hay desconocimiento. Hay gente muy inteligente en la Asamblea, en los que propusieron la ley. Es en la práctica el desconocimiento de la mecánica de la caja, porque ahora los ministros de Finanzas son los que son administradores de la caja fiscal. Claro. ¿Qué pasa si el 5 no están todos los fondos? Por eso es que se paga a mes vencido, porque tienen que recaudar. Así como no es lo mismo las finanzas públicas en el mes de abril, cuando se paga el impuesto de renta, que en otro mes. Y por eso es que algunos han descubierto el agua mojada. Por eso que digo, hubo un ministro en el actual gobierno que se sorprendió porque un día cuando él entró, un 23 de noviembre, la caja fiscal tenía 165 millones. Así como el gobierno anterior, unos entraron un 24 de mayo y había 56. La gente seria y los economistas serios promedian la caja fiscal al mes, porque puede ser que un día fue el día después que pagaste todos los sueldos del sector público, que son 800 millones mensuales. Pues hay que ser también serios con este tipo de situaciones. Entonces, ojo, ¿es de justicia que le den todas las rentas al municipio y no que sea una concesión, una dádiva? Sí. La viabilidad que el 5 haya la caja para pagarles a todos completo la transferencia va a ser bastante complicado. Y segundo, el Banco Central es banco. Hace años cuando teníamos moneda y era el instituto emisor, le decían el banco de bancos. Sí, señor. El banco de no es girador, es donde tienes los depósitos. En esa norma, por mejor hacer, se pone que el Banco Central directamente asigne. Directamente asigne. ¿Qué pasa si el día 5, en vez de haber 250 millones que podría costar mensualmente, ¿qué pasa si tienen 184? Que la computadora, ahora que todo el mundo piensa que esto es débito de transferencia, ¿a quiénes les va a dar y a quiénes no? Sí. Entonces, señores, con este análisis tenemos que ir a lo de fondo. Lo de fondo, yo que creo en la autonomía responsable, el tema de fondo es un cambio también de carácter constitucional para que las propias ciudades o las provincias son las que generen su propio tributo. El gran tema es por qué no decir a futuro que las provincias o los municipios manejen el IVA, como es en muchas legislaciones del mundo. Se genera y se queda aquí mismo. Y también ir a una reflexión total. El tema de la calidad del gasto, señores. Hay municipios en que la asignación de ley estatal es prácticamente el 100% de sus ingresos. No es el caso de Quito y Guayaquil, por si acaso, a quien conozco bastante bien. Pero, señores, hay que ir también a la generación de recursos. Tenemos, municipalmente hablando, el impuesto predial, tenemos las tasas y las contribuciones. Y aparte, también por experiencia les digo, porque yo defiendo a mi ciudad y defiendo a mi país también. Tengo un sentido local y tengo un sentido nacional. Cuando yo digo el gobierno, parecía que fuera un etéreo, como que son unos enemigos que están allá. No, el gobierno somos todos, pues en la práctica, porque es el Estado ecuatoriano. Señores, los gobiernos tienen problemas para conseguir $1 millón. Uno. Y poderlos asignar. Muchos municipios viven una fiesta loca con respecto al tema de la asignación de recursos, con una discrecionalidad que raya en el libertinaje, por decirlo menos. Entonces, el tema de ajustarse los cinturones debe ser en general. Y también hay una cuota de responsabilidad del legislativo. Muchas veces, aparte de la ineficiencia, de la corrupción, de la burocracia galopante, que no es la gran masa del 90% que está compuesta por profesores, por policías y por médicos, nos hacemos la reflexión. ¿Por qué sucede esto? Señores, todos, gobiernos nacionales y gobiernos locales, deben practicar las mismas normas. Sí, no puede ser que unos sean viva la fiesta y otros sí sea rigidez total. ¿Y por qué le digo lo de la Asamblea? En los últimos años la Asamblea, por mejor hacer, ha creado una serie de erogaciones hacia el Estado, pero nunca ha dicho la fuente de financiamiento. Por eso es que la caja se va acortando para los mismos participantes. Claro. Le voy a poner un ejemplo. El tema de los profesores. De absoluta justicia lo que sucedió el año 2021. El tema de la elevación salarial, que son
cientos de millones de dólares nuevos al año, que parece bien que se haga. La Asamblea, y se lo digo yo de primera mano, nunca dijo de dónde salen los recursos. Entonces, la misma torta se va achicando. Entonces, esa es mi reflexión con referencia de esta norma que en la práctica va a ser bastante impracticable. Y la sanción es que se cambien los ministros. Habrán 5 ministros de finanzas por mes, pero no son magos, no van a hacer aparecer la plata, ¿no? 5 ministros por mes. ¿Qué dice Javier? Dice Ramiro. Cuando usted señalaba, buenos días ante todo a todos, cuando usted señalaba, doctor Cucalón, por el tema de que los recursos económicos deberían quedarse en los gobiernos autónomos descentralizados, es una propuesta que no es de ahora. O sea, yo creo es que una vieja lucha. Vieja lucha, correcto. Y a veces uno dice, ¿por qué la plata que recaudan los gobiernos autónomos descentralizados tiene que ir a Quito y regresar a Guayaquil, a Quito, a Cuenca, a Machala, Ambato? Las que recaudan, Javier, O sea, de sus propias competencias no se van. Ya, pero el resto, ¿por qué? El resto, entiendo por resto, lo que se genera en la provincia, que es impuesto a la renta, el IVA, es porque son nacionales. Ahí viene el debate constitucional, que yo digo, por ejemplo, en el IVA, en muchas partes en Estados Unidos el IVA se queda en el estado, que es la provincia, por así decir. Y hay Ahora, IVAs diferentes por estado. Exacto, cambia. Unos son más caros que otros, Nueva York es más caro que otros estados, etcétera, Washington, etcétera. Sí. Buen ejemplo. Entonces, pero ¿sabes qué? Eso viene también acompañado de algo, de más competencias, de más atribuciones, porque si yo mañana, y esa es una lucha que he tenido años, no de ayer, no de la foto de ayer, yo tengo ya algunos años en esto. Si yo voy a quedarme con el IVA generado en mi provincia y en mi cantón, yo tengo que hacerme caso como mínimo de educación. Sistema español. La comunidad autónoma, por ejemplo, que es la provincia, esa maneja toda la sanidad, ¿no? Toda. Infraestructura más los médicos. No ha de ser, porque por ahí vi un proyectillo. Se presentó también el año pasado, creo, o hace 2 años, que sea la tercera parte en esta línea, donde se multiplica artificialmente la asignación a los municipios del 21% de los ingresos permanentes tributarios al 40%. Entonces todo el mundo aplaude. Imagino que va a faltar gente en la asamblea cuando vayan de todos los alcaldes, 200 y tienen que aplaudir. ¿Sí saben cuál es la contraparte? Según el proyecto de ley, ¿no? Para hacer ciertas obras que el gobierno no hace. Cito textualmente la frase. Si tú le vas a quitar al gobierno central el 40% de sus ingresos permanentes, lo mínimo que puedes mandar es educación y salud. Claro. Completo, porque a una asignación permanente tienes que enviar una obligación permanente. Cuidado con eso. Suena muy bonito, suena muy romántico, suena muy demagógico, suena muy para la foto, populachero. Señores, ya, pongámonos serios también. Claro. Tú no le puedes dar casi la mitad de la renta tributaria a todos los municipios para hacer ciertas obras. Y dime una cosa, y con lo que le queda al Estado, casi la mitad, ¿y con qué vas a pagar a los policías, a los militares, a los médicos, a los profesores? La infraestructura más la construcción. Señores, aquí hay que ser serio. Yo sé que esto no es muy rentable, no es muy atractivo, la gente no va a votar, en la tarima te van a chiflear, pero no hay nada peor que decir eso y que el día siguiente mientas. Que ese es el gran problema de fondo por el cual la gente se termina decepcionando más. Frente a esas o a estas situaciones, lo que se aprueba y lo que se conoce y la realidad que se vive, ¿qué hacemos pues entonces? Bueno, hay un tema de calidad de gasto y creo que se ha avanzado muchísimo. Le tengo que decir algo a Javier. Se ha avanzado mucho como Estado. Mire que estoy hablando en general. Yo viví, y no hasta hace poco porque no soy tan viejo, ni tengo tantos años como mi colega del panel. Pobre mi bolito. Yo viví hasta el año 2010 como los tributos que se generaban en los municipios tenían que ir a Quito a pedir visto bueno. Hasta el año 2010. Las ordenanzas tributarias municipales, yo tenía que pedirle permiso, entre comillas, los municipios, al ministro de Finanzas. Claro. Para poder crear una división territorial parroquial, tenías que pedirle permiso al ministro de Gobierno. Te estoy hablando de esto hasta el año 2010. Uno de los grandes avances que hubo fue la ley del 15%, porque antes era más discrecional aún. No sé si ustedes saben la ley del 15%, la ley de descentralización, que fue de principios del año 2000. Entonces sí se ha venido avanzando. Ojo. Ahora, que hay un problema fiscal estructural, 1, 2, y que también hay una mala disposición del tema de los municipios. Y ojo, va más allá de los ideológicos. Muchos municipios, no estoy hablando de Quito, Guayaquil y Cuenca, ni siquiera tienen catastro. No cobran el impuesto predial. Y como les estoy diciendo, dependen el 100% de la asignación del Estado. Me puedo equivocar, pero hasta cuando yo estuve muy cercano y fui
funcionario municipal, la asignación de ley, no concesión, no regalo, no dádiva del presidente de turno, en el municipio de Guayaquil rondaba entre el 40 y el 44%. El resto eran los ingresos propios, producto que a mayor construcción, mayor cuestión, cobras más prediales. Y eso está bien. ¿Me explico? Tienes que ser autónomo no solamente en la parte declarativa. Una cosa es la autonomía, Javier, de que no venga el gobierno alguno a quitarte lo que ya tienes. Eso está bien. Okay. Y eso el COTAL lo refleja y la Constitución lo refleja. Y otra cosa es que en ejercicio de tu autonomía tienes que ver también las fuentes de financiamiento para no depender de otro tipo de ingresos. Eso existe. Eso existe, pero no lo quieren hacer. ¿Y por qué, pues? Ya, ¿por qué no lo quieren hacer? Por el costo político. Ah, Aquí pues, todo el mundo se cuida. Entonces no nos quejemos. Y pues. bueno, No, es no un tema de quejemos. responsabilidad. ¿Y por qué Pero se viene le la digo que fiscalización grandes justamente ciudades, de qué estás haciendo con ese plata? Empieza a tener que dar la calidad explicaciones. del gasto. Del gasto. La calidad. Mientras los gobiernos centrales, con todos sus efectos, yo no voy a santificar nada, pero creo que conozco algo de la realidad después de estado más de un cuarto de siglo al servicio público. Ya le digo, $1 hay que ajustarlo. Ya, más allá de la corrupción y ineficiencia. El tema municipal, señores, varios gobiernos han detallado exactamente lo mismo. ¿En qué se gasta? ¿Cuál es la calidad del gasto? ¿Cuál es el control sobre ese gasto? Y ojo, y esto sin citar el tema de las prefecturas. Recuerden algo, ¿no? La actual Constitución de Montecristi dispuso 8 años que ya se vencieron. ¿Ya? La Constitución, ya estamos año 2024, esto venció en el año 16. La creación de gobiernos regionales, con consejos regionales, con legisladores regionales, todo eso pues tinta en el papel, que no es que reemplazaban a la prefectura, sino que creaban otro nivel más de gobierno burocrático. Las prefecturas, señores, casi todas también dependen el 100% del Estado. Del Estado, porque tienen un problema de diseño constitucional con relación a sus competencias, que básicamente son las viales. Por eso es que ustedes se ven, a lo largo de los años no es ahora, a lo largo de los años, ven cómo las prefecturas se desesperan por repartir pelotas de fútbol. Y hacer por eso lo que tienen sea. cero ordenamiento territorial también. Porque no tienen una competencia plena que no sea la vialidad, el tema del riego, entre comillas, muchas se cruzan con los ministerios, se cruzan con el Ministerio de Obras Públicas, por eso siempre hay los choques con el tema de los puentes, el tema con las juntas parroquiales sobre el camino vecinal, pero competencias como tal no tienen puras. Ojo, es un tema complejo de diseño que yo creo que debe resolverse a nivel constitucional y también de mucha responsabilidad de quienes ejercen la función pública. Uno de los tantos detalles que se ha hablado ahora en Guayaquil, por citar un ejemplo, sino que se pierden entre estas cosas y la crítica política, es que el actual alcalde dice que le entregaron un municipio quebrado. Quebrado, esas son las palabras textuales que utiliza el señor Aquiles Álvarez. No con iliquidez. Quebrado, por si acaso, ¿no? Entonces, ojo con esos temas. Le voy a dar paso al abogado Cepeda porque me miró Profesor mal. de ciencia de ciencia. Sí lo miró mal. Yo también. Ella no le quería hacer Quería una solo última acotar algo pregunta. antes de que me mire más mal de lo que ya me Pero, está mirando ¿por qué? Ramiro. ¿Qué pasó aquí? En parte de que las prefecturas no puedan coger impuestos porque no tienen ordenamiento territorial como para justamente decir de dónde pueden sacar el impuesto predial. Parte de por qué también hay todo este cruce de conflictos en las zonas rurales donde debería haber una prefectura que maneje mejor las cosas. Solo eso. Ya, ya me dio mal de ojo ya, Ramiro. Habla tú, pues, bueno, para que llame Ramiro. No. Habla Lo bonito. que ha hecho el señor Kronfle y los asambleístas es repartir 100 huevos para 500. O sea, necesitas 500 huevos y necesitas entregar 500 huevos. Y no das ni las gallinas ni das la solución. Entonces, es claro que la aritmética no funciona, no da cabida. ¿No crees, Henry, que ya es hora de poner orden a las preasignaciones? Que están prohibidas. O sea, pero ya están. Con Y una cuando diferencia. yo le dije, perdón, y con esto termino la pregunta, a Pablo Arosemena, cuando era ministro de Economía, creo que fue ministro de Economía, ¿sí? Ya... le dije, ¿por qué no comenzamos con un presupuesto base cero? Para comenzar borrón y cuenta nuevo y ordenamos la finanza. Sí, ya estamos comenzando. Y me contestó que lo estaban ensayando con una institución de la aeronáutica y el espacio en Ecuador. ¿Te puedes imaginar el grado de importancia que le habían dado al tema? Ramiro,
Las preasignaciones como tal, según la misma Constitución, ya están anuladas. Recuerda que hace muchos años había la asignación de CDG, de la Junta de Recursos Hidráulicos de Jipijapa, del CRM de Manaví, ya estaban. Cosa que cuando llegaba un gobierno ya no tenía de qué disponer. Ese es uno de los cambios que hubo en el 2008. Salvo cuando la misma Constitución establece la diferencia. ¿Qué es lo que hizo la Constitución? Como principio, lo cual está bien, pues eso es constitucional, que los GATS, los gobiernos municipales, tanto provinciales, municipales como los parroquiales, tienen derecho, al menos le puso, al menos de un porcentaje de las rentas, que puso al menos el 15%. La ley, ¿y eso que hace cómo el se total, llama? es pero la misma Constitución. Antes pero es la una preasignación. No, pero ¿por qué? Porque así como tienes que en grado constitucional, justicia, en grado constitucional. Antes, los legisladores, así como creaban cantones por doquier, ahora solo lo pueden hacer con iniciativa presidencial. A veces como creaban impuestos por doquier, ahora solo puede ser por iniciativa presidencial, más allá que la actual asamblea puso contribuciones aparte, ¿no? Y ese es el motivo de la demanda de las cámaras, no el del IVA como tal. Así Ojo, es. yo creo que había una confusión ahí entre las mismas cámaras. Así Es lo que vino después, no la decisión que nos guste o no del tema del IVA, que es libérrima hasta cierto punto. Y tercero, que sea a nivel legal, que pongan cuál es el parámetro que la Constitución te dio esa facultad. ¿Qué es lo que hizo el COTAD? 10 en el petrolero, 21 en el no petrolero, que es el tributario. Pero es que tiene una lógica, porque si no, ya todo el presupuesto, Ramiro, como era antes, hace mucho, ya estaba pero de hecho el preasignado. presupuesto ya está manejado. Tienes el rubro de los profesores, tienes el rubro de los Pero hospitales. eso no es una preasignación, en un No. sentido ya de que tú pones el porcentaje, sino que tienes que cumplir con la obligación constitucional de dar salud, de dar educación. Pero en base a las obligaciones constitucionales estás atado de pies y manos. Pues. Okay. Porque esa es la razón de ser del Estado, de que tienes que brindar este tipo de servicios. Ahora, si mañana tú los transfieres, competencias, con capacidad de generar el recurso, es otra cosa. Te voy a poner un ejemplo sencillo. El tema de tránsito. La transferencia de competencias constitucionales de tránsito a los municipios. No a todos, pero a la gran mayoría que han optado por eso. Proceso que vino a partir del año 2014-2015. ¿Vino con qué? Vino con la transferencia de la competencia de cobrar el impuesto vehicular. Por poner un ejemplo. Pero tratar de dar más renta, seguir repartiendo esa torta, la teoría de los huevos que tú dices, sin más competencias, es una cuestión lírica y de carácter demagógica, ¿no? Creo que queda muy claro el tema. Saludamos a Jaime Velázquez, que está en la plataforma. Buenos días, querido amigo. Solo para saludar. ¿Cómo está usted? Ya mismo conversamos. Buenos días. Hola. Lo veo tristón, días, querido ¿cómo amigo. Lo veo tristón. ¿Por qué está triste? Porque perdió. Sí, así es. Bueno. Muy bien. No hagamos nada. Andreas ni sabía de qué partido era ayer. Estaba en un evento y decía, gol, ¿qué pasa? Sí, sí. Bueno. Pero todos estamos a favor de la autonomía de los municipios. Eso no Desde puede luego, estar por en supuesto. discusión, y que tengan sus fondos propios y que nadie se los pueda arrebatar. Otra cosa es que no existen recursos para nadie. Ese es otro tema. Henry, pero Es ¿cómo un daño fiscalizas ese estructural. recurso propio? Porque si mañana el municipio quiere hacer la fiesta, pues no, de 3 es que días y gastarse no, todo el es presupuesto que sí ahí, hay. tienes que ver, Claro. le das la competencia de salud. Es que sí ¿Cómo hay. haces para fiscalizar eso? Sí hay. No solamente que la Contraloría también tiene competencia plena con los municipios, sino que se concentra más en los temas nacionales del gobierno central. Pero fíjese lo que ha hecho el municipio, diciendo con todo el tema salarial que ha pasado en el municipio. O sea que sí puede entrar la Contraloría. Y dos, hay un órgano de control político, pues no de corifeo. ¿Cuál es la asamblea de una ciudad? ¿Cuál es el congreso de una ciudad? ¿Cuál es el asambleísta de la ciudad? Aquí en todas partes del mundo. En otros lados le llaman comisionado, le llaman regidor, edil, aquí se llama concejal, pues. Esa es la contraparte, así como el Congreso Nacional ahorita friega hasta por un tema que ellos dicen que es particular, no nacional, en Olón, y forman comisiones por eso. Para eso está el Consejo Municipal. Los concejales son los legisladores y fiscalizadores de la ciudad, desde siempre y hasta siempre, valga la aclaración. Muy bien. A ver si uno, porque nunca en mi vida he visto que hagan eso. Hay una por ahí, la concejala Nacho es, por si acaso, preparada por si acaso. Pero en todo caso, termina siendo un tema muy delicado y que al parecer tiene un ámbito y tiene como 5... Es un tema estructural, Eduardo. Y lo que dice Henry, la verdad que es estructural, ¿no? Oye, Henry, Andrea, para hablar con ustedes, el otro tema del que íbamos a hablar es del IES, pero creo que lo podemos dejar un ratito. No, porque en esto van a tener que actuar.
los defectos estructurales de la sociedad de 40 años. Seguimos escuchando, hablábamos desde el lunes, el mismo tema del agua viene desde los fines de los 80, los 90, con Laura Sixto. Después, el mismo tema de la inflación, ahora, bueno, ha bajado la inflación, el mismo tema monetario, que tienes que subir impuestos, el tema de la delincuencia se fue haciendo cada vez peor. O sea, y yo veía, ¿no? Y ¿sabes lo que siento? Que el país no tiene camino, no tiene salida, porque son los mismos problemas de coyuntura, ¿verdad? Los mismos problemas de coyuntura desde 40 años. Pero qué determinante el tiempo que dices, ¿no? Hace 40 años. Yo tengo una visión un poco más en el tema económico. Yo recuerdo lo que por lo menos me contaba, porque no estaba yo viva, lo que fue la época de la pepa de oro de este país. Y cómo los réditos de ese producto estrella de exportación sirvieron para traer tecnología, para traer educación. Fue un desarrollo realmente el rédito de la exportación de las primeras tandas, por así decirlo, de cacao que salían del Ecuador. Luego viene la bonanza petrolera. Y ojo, aquí no le quiero echar la culpa al recurso, el petróleo no tiene la culpa. ¿Qué haces tú con la plata del petróleo? En donde sí tienes la culpa. Y se supone que venía toda esta gran bonanza petrolera para invertir en el tema tecnológico y sacar adelante al país. Con esto tampoco me estoy encasillando que Ecuador es un país que se tiene que encerrar en los productos netamente de agricultura y de acuicultura, pero en campaña, si tú escuchas, todo el mundo habla de volver la vista al agro. Todos. Y viva el agro. Y todo el mundo se inmola, se trepan en canoas, en videos de alta 4K, con sombreros, en arrozales, salen todos así, ¿no? La realidad es que los réditos de los recursos no renovables tienen que ir para tecnificar y hacer de mejor calidad los que sí son renovables. Y en el caso de Ecuador, lo que se conoce a nivel internacional como calidad premium no es ni el petróleo ni la plata, lamentablemente por falta de tecnología, como por ejemplo refinerías, esas como el traje del emperador que solo ven aquellos iluminados, no lo he visto yo. Pero es solamente posible salir de este bache si utilizamos los réditos de los recursos no renovables para invertir en tecnología, para subir y hacer productos elaborados, de lo que sí se reconoce a nivel internacional, nuestro camarón, nuestro cacao, nuestro café, la pitahaya, y sigo, ¿no? Entonces, el tema de los jueces, 40 años hablamos del mismo tema, que la cooptación, que no la cooptación, o sea, son los mismos proyectos, el populismo, Henry, lo que dice Andrea está dando un ejemplo claro. ¿Tú qué dices, hermano? Y hablemos todos, por favor. Jaime también. Mira, hay temas y temas. Cojo algunos. El peor impuesto para los pobres que había existido es la inflación, ¿no? Ahora la inflación en dólares, esa es una de las ventajas de la dolarización. Sí, señor. No es un castigo permanente. Antes la inestabilidad cambiaria es uno de los factores de mayor pobreza, la devaluación, por así decirlo. Y riqueza. Exacto, eso ya no hay. Entonces, ojo, así como hay muchas cosas malas del tema de los 40 años, por así decir, hay otras cosas. La banca, en general, estable. Señores, hace 30 años, a partir del año 95, 96, 97, 98, 99, tú le abrías el periódico para ver quién fue que te goleó, pues. Claro. Quién fue que asaltó tus depósitos. Eso ¿Qué no. banco quiebra hoy día? Así vivíamos. No solamente que quiebra, porque inclusive la quiebra puede ser civil, sin dolo. No, sí. ¿Quién te robó tu plata? De frente. Ahora hay otro tipo de críticas, por decir, el manejo bancario. La compraventa de los billetes. El tema de los atrasos. Yo quise hablar de años 40. Tú ves las entrevistas de todos los presidentes, de Roldós, de Hurtado, de Borges, de Férez Cordero, la angustia de tener que llegar todos los 30 a pagar los nóminas, siempre existió. Y en el año 99 yo era servidor público estatal, no gubernamental, y a mí 6 meses no me pagaron el sueldo. Por si acaso, ¿no? Porque parecería que el agua mojada se descubrió ayer, por algunos que recién entienden cómo es el manejo de lo público. Es lo los que yo maestros denomino, no estaban al día meses. es lo que yo denomino la falta de oficio por lo público. Esto no significa haber estado años en el sector público. Es entender la mecánica y defender siempre el interés público. Porque el gran problema que hay en nuestra cultura es el conflicto del interés, que es el germen del abuso del poder y que termina con una hija llamada, o un hijo llamado corrupción. Por si acaso, ¿no? No es que tú tienes que haber sido burócrata toda la vida, pero oficio. Yo voy a poner un ejemplo. Febres Cordero, que venía del éxito empresarial privado, siempre tuvo oficio por lo público, por defender lo público cuando fue legislador, presidente, alcalde, como que si fuera su negocio particular. Hay que tener oficio por lo público, que es lo que carecen algunos que por ahí
hablan de forma muy rimbombante. Entonces, hay de todo, mi querido Eduardo. En el tema de la justicia, sí, evidentemente, tú tenías desde magistrados del calibre de un Héctor Romero Parducci a unos señores que tú ves con 40 cadenas de oro que parecen es Mr. T, y esos son los jueces. Y solo con la pinta tú ya sabes que es abogado de narco, en algunos casos. Claro que sí. Que ya no sabe ni a quién le compran los carros, por así decirlo. ¿Sí estamos claros? Sí, sí, sí. De Héctor Romero hemos pasado a Mr. T, así con las joyas y las cuestiones. Entonces es complicado. Hay casos y casos. En unas cosas hemos avanzado mucho como sociedad Y en otros involucionados. y en otras hemos evolucionado. Jaime Velázquez, por favor, con su pregunta. No, básicamente estaba escuchando a Henry y si bien es cierto, yo te diría que es un mal endémico el tema político y todo lo que se piensa en el Ecuador, porque estamos justamente tratando en lo posible de reestructurar este Ecuador de una forma más convivible. Pero esto de los impuestos, y tú pones el ejemplo hace un momento de la transferencia de la transferencia de la competencia en tránsito a los GATS. Y te voy a ser sumamente sincero, mi querido Henry, esa transferencia creo que ocasionó un problema muy grave. Hay un desorden muy grave en tránsito y en todo se da. Entonces, llega el alcalde y quiere más competencias, pero no están preparados. No estoy hablando por Guayaquil, estoy hablando en general. Pero el tema está en que al hacer eso, estamos tratando de descentralizar un Estado que está centralizado. Pero lo que tú bien señalas es que no hay plata. Es decir, no existe, no podemos seguir rifando un impuesto a los GATS o que se queden en los GATS si no existe el recurso monetario. ¿Cómo hacer entonces? ¿Qué proyecto presentar? ¿Cómo cambiar esa mentalidad en el Ecuador, mi querido Henry? Porque es complicado, no es tan fácil, ¿no? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Coincido, Bueno. pero mal o bien se tuvo que cumplir con el mandato constitucional. El mandato constitucional fue que tránsito pertenecía a los municipios. Coincido que no todos son el caso de Quito, Guayaquil y Cuenca, con todas las dificultades que existieron. Ya otra cosa es que una vez transferido uno pueda criticar el desempeño, pero tanto así que no todos los municipios han podido ejercerlo, no estaban en la capacidad operativa, que todavía dependen de muchas cosas del gobierno central, que yo creo que debe mantener como siempre la política regulatoria, porque somos un solo país. Bueno, si vas a transferir otras competencias, tienes que asumir las responsabilidades que eso conlleva, pero muchas veces en la parte política no les interesa. Yo les voy a poner un ejemplo, ya que hablamos de temas de autonomía. Salud y educación, no temas de defensa y seguridad, que digamos que podría ser una competencia exclusiva solamente del gobierno central. Salud y educación, a ella no les gusta mucho, porque también estás heredando un problema. Y si tú no tienes la estructura, la solución, el equipo, etcétera, vas a heredar los mismos lastres que es muy fácil criticar cuando estás del otro lado a todos los gobiernos de turno. Tanto más cuando a ti en el fondo no te interesa ser gobierno nunca, ¿no? Sino solamente criticar y mantener tu metro cuadrado seguro. Que ese es parte del gran problema de la clase política ecuatoriana, ¿ya? Pero sí, yo sí quisiera, y lo he pensado siempre, lo he luchado, y ojalá que esto se pueda resolver en algún momento con una constituyente, porque no debe ser que se haga traje de consulta, no se puede hacer. Con una constituyente, el tema de la educación y la salud para la localidad. Dejar al gobierno central en lo macro, política exterior, política económica global, porque es la que tiene que manejar la deuda externa, ¿ya? Y el tema de la defensa, tanto interna como externa. Todo lo demás debe ser descentralizable, pero tienes que estar a la altura. Es un tema complejo, pero tenemos que ir al respecto, a trabajar al respecto. Señor Segarra. Oye, Henry, pero hay una ley que habla de las regiones, es decir, ya los cantones se convierten en regiones según, no sé si es el COTAD. Está en la Constitución, lo conversamos, letra muerta, está vencida con 8 años. Así es. No se va, al ritmo que va, no se va a hacer nunca. No se va a hacer nunca. Daba la potestad de que se junten. Inclusive, ¿tú sabes cuándo se van a juntar aquí varias provincias? Pues no, voluntariamente. Eso en el PowerPoint a Pavel Muñoz le salía muy bonito cuando estaba en el CEMPLAE. Ya cuando se aterrizó y se sentó, ya sabes qué es lo que pasa con el método. Ese es el problema de estos señores cuando andan dibujando cosas en la computadora, van con unas laptops a todos lados y no conocen la realidad. Y eso que lo respeto, a su alcalde, una persona lo tuve de compañero en la legislatura, pero señores, 8 años vencidos. En el año 16 ya tenemos que tener regiones que no le dieron mayor competencia, ¿no? Valga la aclaración. Sí, totalmente de acuerdo. Javier, por favor, adelante. Gracias, Jaime. Frente a todo esto, doctor Cucalón,
¿Usted sería candidato a la presidencia de la República? ¿Por qué no? Cuando uno se ha preparado, uno le gusta y uno quiere servir, esa es la más grande meta que tienen los ecuatorianos, con todas las dificultades que eso conlleva y con las boletas de captura que van como frisbee encima de las cabezas. Sí, ¿Esas también. dificultades tienen solución? Sí, lo que Con pasa es que decisión. no hay que ser demagogo, es decir, mañana te las arreglo, Y en mañana vas a ser feliz. ¿Y en 4 años lo podrá hacer? Bueno, es un proceso. Fíjense que en el caso de Guayaquil, Ujú. en 4 años no resolvimos los problemas que teníamos de décadas, no solamente en los 80 de la época bucaramista. Es un proceso y hablarle con la verdad también a la gente, que es difícil. Lo que pasa es que la demagogia juega al pepo en nuestro país y en eso ha jugado tanto la derecha como la izquierda. Entonces, mañana se resuelven todos tus problemas y así tampoco es. ¿Y usted, Andrea, sería candidata con todos estos problemas a la presidencia de la República? Viene parte del paquete. No creo que nadie, El paquete. bueno, pocas personas tendrían la oportunidad de entrar a esa contienda sin saber la envergadura de los problemas que se tienen. Creo que los problemas de Ecuador sí se resumen en su gran mayoría al tema económico. Creo que es importantísimo entrar con eso. Y como bien dice Henry, el populismo no aguanta más. Populismo de izquierdas y de derechas. Entonces realmente sería una oportunidad maravillosa y bueno, si llama el deber, encantada. Yo solo tengo una opinión. Yo creo que para enderezar este país, pues lo primero que hay que enderezar es la justicia. Sin una justicia recta, no hay país recto. Todo es chueco. Totalmente de acuerdo. Y, Todo está y mal. quiero hacer también quiero acotar, creo que lo ibas a poner, pero lo dejo como idea final si es que no nos acaba el tiempo. Qué bueno que conversemos esto. Si se fijan, no estamos sentenciando, estamos diciendo qué es lo positivo, Claro. lo que aprobó la Asamblea, cuál es el problema de su practicidad, por así decir, para que no venga una decepción colectiva. Pero tenemos que aprender a debatir. Y no solamente los legisladores, la sociedad debe Sí, señor, debatir esa es los la idea. temas, los problemas, los medios de comunicación juegan un rol sustancial en academia. eso, la academia, los partidos políticos. ¿Y por qué digo aquello? Hay un tema que se quedó en el tintero, el tema de la seguridad social. Lo vengo diciendo en varios programas. Es un tema que lo vamos a Es un tener tema que tenemos que tratarlo. Sí, señor. Lo peor es el inmovilismo, quedarnos como estamos y que ya todos los expertos dicen que No va a es quebrar. posible, no es Entonces, posible, exacto. no entremos en una campaña de miedo. Cada vez que alguien propone algo, podemos ser que no estemos de acuerdo, pero no digamos que ya es que se acaba el mundo y entremos en estas campañas del miedo, porque alguna alternativa tiene que haber. Voy a poner un ejemplo. El señor presidente del directorio de IES, el señor Peña, ha propuesto un tema discutible para algunos. Elevar el tema de la jubilación en edad a los 70 años. Pero parece que en algunos noticiarios no le han puesto la noticia completa. ¡Coma! De forma opcional. Gente que se queda más tiempo y por tanto va a recibir más, una pensión más alta. Creo que esa parte se comió, entonces ya todo el mundo dice, me van a obligar 70 años. Puede ser que no es una buena solución, yo no estoy, pero señores, escuchemos bien, escuchemos completo, debatamos las alternativas. Así mismo, la comisión que presidió Augusto de la Torre presentó Estuvo un acá con gran nosotros. proyecto aquí, algunas cosas interesantes. Señores, hay que debatirlas todas, no le tengamos miedo a poner las cosas sobre el tapete y podemos ir poco a poco viendo cuál va a ser la mejor para la sociedad. Ese es el paso final, no es de imponer ni el gobierno ni la asamblea imponer una tesis, sino que sea el consenso. ¿Y con quiénes? Con los afiliados, que tienen un rol primordial al respecto, ¿no? Y el Estado también tiene un rol. Por ahí he escuchado que el Estado no tiene nada que ver. No, y el Estado no pone el 40%. pone el 40%. Y tiene que velar por la política pública. Cuidado, porque yo no estoy en el Estado no importa, ¿no? Cuidado también con eso, ¿no? Mira, era el segundo tema que íbamos a tratar, pero la próxima semana lo vamos a tratar profundamente. Y nosotros hemos hablado Como varias veces. alternativas. Es que es un reto a nivel Alternativas. mundial, o sea, no es que Ecuador está en el Exactamente. problema, no, somos medio como que endémicos, como decía Jaime, no nos gusta ver los problemas como endémicos, como solo aquí. Es un reto mundial cómo va a adaptarse el sistema de seguridad social a la población, no al revés. Perfecto. Qué lindo. Agradecerle Henry, Cucalón. Vino, tenemos en plataforma al Él vino, hombre. consejero José Cabrera, él es del CNE y vamos a comenzar con él una entrevista enseguida. Ya lo tenemos a Pepe en la línea, en la plataforma. Y ahí está Pepe. Vamos a comenzar. Javier Segarra, por favor, arranque usted. Tenga la bondad. Hola Pepe, ¿cómo estás? Ya vamos con todo. ¿Cómo le va, consejero? Buenos días. Hola, Eduardo, Un buenos gusto días. tenerlo en la plataforma. ¿Cuándo se van a proclamar los resultados de la consulta?